es una ciudad desequilibrada, no tiene equilibrio ecológico como debería ser. Ya prácticamente Lima no tiene el confort climático, no tiene el ambiente, no tiene la temperatura que tenía anteriormente, no tiene la vegetación, no tiene las áreas alrededor. Las personas no son las mismas, han aumentado, antes eran 30.000, después 100.000, después 1.000.000, después 8 millones. Todo ese ecosistema ha cambiado. Entonces, de acuerdo a eso, que es una segunda introducción la que les acabo de decir, el alumno delegado está, mira. Espérate, entra ahí. Espérate, entra ahí. Ahí. Perfecto. Entonces, dadas estas dos introducciones que acabo de hacer, es lo que estoy tratando de decir a ustedes. Lo más simple para hacer un estudio ambiental en una zona determinada tiene que ver el ecosistema. Si no ves el ecosistema, no puedes prácticamente hacer un estudio ambiental. Sobre el ecosistema es donde tú debes investigar y evaluar su estado, la situación del ecosistema. Eso se llama situación del medio ambiente. Eso se llama el diagnóstico ambiental. Eso se llama la línea base ambiental. Salón de clase de tantos metros por tantos metros, de color crema, con cortinas, con aire acondicionado, con 20 carpetas, con 13, 14 alumnos, más el profesor que dirigen, con una unidad, con una organización, con los alumnos, con alumnos, con el profesor, bajo una dirección. La dirección es dar conocimiento para poder llevar adelante el proceso de enseñanza, que tiene que haber comodidad, silencio, tranquilidad, aire, luz, todo uno requiere el medio ambiente. Sí. Entonces, decimos la paradoja del progreso urbano. Entonces, vamos a ver aquí cómo una serie de elementos que interactúan van a identificar el ecosistema. Dice, con 150% de la población mundial, generan la gran mayoría de su plano bruto, es decir, realmente todo lo que es urbanización, todo lo que es sistema territorial ocupado por el hombre, prácticamente pues concentra una gran cantidad de población y tiene una gran producto interno global. ¿Es la ciudad un monstruo devorador de recursos o un sistema vivo que podemos sanar? Es algo que prácticamente figura como una víbora que llega a absorber, alimentarse todo. Hay un gráfico a propósito, yo ahorita me acabo de recordar, parece un esquema en que se ve que una víbora gigante come, creo que come vehículos, barcos, aviones, petróleo, todo esto, ¿no? Esas figuras, después de eso que dicen, ¿no? ¿Es la ciudad un monstruo devorador de recursos o un sistema vivo que podemos sacar? Desde ese punto de vista, hay que configurar el sistema ecológico, que es prácticamente algo que funciona grotescamente insumiendo y consumiendo recursos, o es algo que realmente se tiene que modular, se tiene que hacer funcionar en términos de un equilibrio, el equilibrio ecológico. Es decir, usar racionalmente el espacio. Entonces, pero son responsables de la mayor proporción de emisiones de CO2, residuos y consumo global de recursos. Es decir, hay una serie de entradas y salidas, entre las entradas esa mucha energía, entre el sol, fundamentalmente, entra los gases de efecto invernadero como consecuencia de que han sido, pues, en procesos químicos derivados y concentrados en caídas hacia la Tierra en ácidos, agua ácida, cae sulfato, porque prácticamente hay una combinación de los gases de efecto invernadero con el oxígeno y eso prácticamente y el agua precipita la Tierra y entonces pues, se produce todo un proceso de contaminación. Entonces acá
Esta es una balanza importante que más o menos relaciona lo que es los responsables de la mayor proporción de emisiones de gases de efecto invernadero que cae inclusamente al planeta ese sitio, y que también tiene que manejarse equilibradamente para que lo pueda, como dice, ponemos a nada. Frente a esa monstruosidad que se nos presenta, la pregunta es, ¿la podemos hacer? Sí. Siguiente, por favor. Entonces, el principio de la interconexión absoluta. O sea, cuando uno lee teoría general de sistemas y tiene información del enfoque de sistemas, quiere decir que una unidad como esta existe en otro lugar. Y efectivamente en otro lugar hay otros salones. Pero hay diferencias muy pequeñas, pero eso no es como ecosistemas internos, porque prácticamente se reproducen en el universo. Hay sistemas, suprasistemas, subsistemas, y de acuerdo a esto, vemos que hay un sistema que es el sistema de ingeniería civil, el sistema de construcción, el sistema de planeamiento de proyectos. Pero hay un sistema que sabemos que tiene parte física, técnica de manejo de operaciones, funciona, pero ese funcionamiento debe ser sostenible, es decir, deben ser obras duraderas. Si son obras duraderas, deben incorporar entonces los principios ecológicos, como son prácticamente los de resiliencia de un ecosistema, es decir, la obra debe ubicarse en un lugar, en un sitio donde el sistema sea resiliente, es decir, que el sistema no se vea afectado, no se vea degradado. Por las medidas que se van a implementar, el sistema tiene que recuperarse, tiene que ser mucho más sólido, más fuerte, y incluso eso da posibilidades para que prospere y se asegure la continuidad de actividades humanas en beneficio de empleo, trabajo, seguridad, bienestar. Esto, entonces, es el principio de la interconexión absoluta. Por cuanto que un ecosistema es un sistema dinámico, regido por un principio fundamental. Todo está conectado. Un cambio en un solo nodo hace vibrar a toda la red. O sea que a veces no damos cuenta de que algo que está pasando, no ahora, sino mañana, nosotros mañana va a repercutir. Por ejemplo, los alumnos que no han venido a clase, no pasa nada. Pero como es un sistema que tiene información, si no ha sido aprovechado por los alumnos, en el examen seguramente van a porque ellos estuvieron interconectados, ¿no? Entonces, hay que ver, yo lo veo así. Yo cuando estudiaba, ávido por estar en conocimiento, estudiaba, pero yo soy ingeniero civil, un profesional que salió de la Universidad Nacional de Ingeniería, hice una buena tesis con un compañero, prácticamente para decir soy ingeniero civil y daba, porque hice una tesis de verdad que ha dicho los diseños y todo, ¿no? Esa fue la sustentación. Salido de eso, por cuestiones propias de empleo, de trabajo, situación política, económica, no había empleo porque prácticamente había habido el golpe militar de general Juan de Lastra. Eso que me tocó la oportunidad de tener una propuesta de 20.000 soles para trabajar con los veganos en el túnel implementado. Pero mi profesor aquí en la universidad me dijo, no vayas a trabajar en túnel, porque todavía te vas a quedar como timidero. Que los italianos hagan el túnel, hablando del gabinete, y efectivamente no lo hacen, eran 20.000 soles. Pero en ese tiempo había mucha competencia y buena preparación que teníamos nosotros. Y no lo conocíamos de un salón, de dos salones, 2 años antes, 3 años antes,
Y los cuatro, ¿quiénes son? ¿Quiénes fulano? ¿Quiénes citano? ¿Cómo son? Bueno, tuve la suerte de que cuando hice mi tesis, me fueron a buscar a mi casa 3 ingenieros de 2 conocidos antes, que trabajaban en forma, que por ejemplo financiados. Y me dijeron que había trabajado por todo. Y yo me sentí un poco halagado, pero también un poco incómodo. Había ido a mi casa, entonces yo pues, no, y lo recibí en mi casa en una puerta. Porque a mí ellos estaban afuera de la casa de. Entonces, que pagamos 12.000 soles. Pero yo, de 20.000 soles a 12.000 soles. Ya pues, el lunes entró a trabajar. ¿Cuánto era el lunes? El 2 de enero. Pero en esa semana, justamente, sale una convocatoria que decía, pues, de alto nivel, especialización en planificación regional, planificación del desarrollo. Bueno, pues, me prepararé más, tendré más fuerza y entré a ese curso de posgrado. Un curso como nunca otro he tenido. Un curso de posgrado internacional, un curso muy bueno, de 12 meses del año, 11 meses era concentración 100% con el curso bien llevado, mañana y tarde, con profesores de todas partes de América Latina, de Chile, de Uruguay, de Argentina, de Bolivia, de Venezuela, de Ecuador, de Brasil, era el curso de la CEPAL. Y la CEPAL tiene a INPES. INPES es el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, y la OEA. Entonces, para mí fue muy bueno. Cuando terminé ese curso, prácticamente yo ya no era ingeniero civil. Me habían enseñado microeconomía, macroeconomía, sociología, presupuesto, proyectos de inversión, todo me lo habían metido. Y cada vez que llegábamos al salón de clase, encontrábamos un documento así de papeles, así de documentos, de un asustado venía que ver, venía para el examen. Pero sí, una formación intensa, ¿eh? Y luego 36 alumnos que entramos, 26 salimos, ya para que ustedes tenían experiencia, fortalecer las capacidades que el país necesita en este momento. ¿Qué capacidad necesita el país en este momento? Planificador. Porque estaba el Instituto Nacional de Planificación llevando de componente que el gobierno en base a planificación, que lamentablemente se perdió en la época de Fujimori, que deshizo el Instituto Nacional de Planificación. Pero esa formación me dio pie para seguir otro curso de posgrado, desarrollo económico, planificación y econometría. Entonces, llevé ese curso con la Universidad de Lora, Budapest, Hungría, prácticamente que donde Pedro San Marcos me contratara como profesor del curso de econometría. Me estoy contando para que vean el vuelo que uno tiene luego que siguen donde existe el día, ¿no? Como te vas, te disparas por otros sitios y aprendes otras cosas. Entonces, da la suerte que la Universidad Nacional de Ingeniería llevaba un curso de posgrado en planificación turística regional, y que en ese tiempo es lo que es la FEU, arquitectura, ese edificio elegante, bonito, esa era el IPL, era el Instituto de Planeamiento de Lima. Y ahí el curso de posgrado, y entonces requerían un especialista en econometría. Y le pidieron a San Marcos, y llegué al curso, con la suerte de pago, ese posgrado, y un tiempo civil de economía, de la Facultad de Ingeniería de la Arquitectura, de Economía, del área de Economía Cuantitativa. O sea, miren cómo se va uno formando. O sea, cómo va a seguir evolucionando. Entonces, cuando ustedes leen este tipo de temas, yo veo que realmente ha avanzado bastante, que es el conocimiento de la ecología, más aún su inclusión en la economía. Y ahora yo estoy hablando a ustedes su inclusión en la ingeniería civil, no solamente como evaluación de impacto ambiental, no solamente como evaluación ambiental estratégica, no como gestión ambiental, sino
No depuramos que son un problema ambiental. Entonces, la ciudad de Lima, y prácticamente no le enfoca con sistema. Porque prácticamente hay una serie de condiciones y interconexiones que tiene que tomar en cuenta. Porque una de esas mangueritas de lo que no funciona, y esas mangueritas de cuáles son las calles, las avenidas, el tránsito vehicular. Entonces ya estamos listos, ¿no? Por ejemplo, sí, la conectividad. La conectividad de San Borja a San Isidro, perdón, de San Samuel Vivancho a San Isidro, más cosas por el estilo. ¿Cuál es la ruta que al menos nos ha utilizado? Nos ha utilizado. Si hubiera más metropolitano, sería mejor. Ahora, dentro de lo que se me da como planificador, como que dice mi parte mental, yo he tenido la oportunidad de trabajar la evaluación ambiental estratégica del plan de desarrollo del programa de transporte urbano de vía metropolitana. Y eso fue en el 2001, 2002. Y para esa fecha se analizaron y se evaluaron 7 corredores de alta velocidad y 4 líneas de tren, de lo cual ustedes saben no se ha hecho más que el metropolitano y el metropolitano todavía no termina. Y eso que esto no termina, y ahí hay un problema económico, porque el municipio de Lima no está recibiendo el dinero, porque prácticamente los empresarios deberían estar pagando la municipalidad de Lima. La municipalidad de Lima hasta la fecha no le pagan ni un solo pago. ¿Por qué? Porque en el contrato que firmaron muchos empresarios se señalaba que el contrato comenzaría tan pronto estuviera terminado el proyecto. Pero el proyecto no ha terminado, porque falta de hacer esa zona norte. Entonces, los señores concesionarios del metropolitano siguen recibiendo dinero y prácticamente pues, al Estado no paga nada. Eso es contrato, porque no le queda una obra de ingeniería, no solamente económica, sino también ambiental. En este caso, la parte económica, la tasa ambiental, pues, el usuario que paga y el empresario que recibe el dinero, pero las cosas no es así, porque el Estado no está recibiendo nada, ¿no? Bueno, estas cosas son privadas por interés en hablar del sistema es justamente la interconexión absoluta. Entonces, como ven, hay plantas, minerales, aire, todos los microorganismos, grupos de materiales, hay elementos de contenedores, hay libros, hay mucho más, todo es el sistema ecológico, es el sistema que ellos hablaban anteriormente, pero yo que vamos entendiendo y cómo lo tiene el análisis, es un sistema humano, pero con el sistema en la parte ecológica, un sistema ecológico urbano, ¿no? Para dar una propuesta de desarrollo urbano, que era parte del proceso de ahí. Y entonces, yo podría detenerme aquí y pasar media hora hablando de que aquí justamente es el sistema. Hay los consumidores carnívoros, descomponedores, suelos, microorganismos, así pues, minerales, todo esto con capital, tecnología y conocimiento humano, pues salen los productos que forman una unidad productiva, una unidad económica, donde la población se fruto realmente de lo que le da esa producción, que depende de los factores, de los individuos, las unidades económicas productivas. Todas las cuestiones muy bien. La ciudad no es lo opuesto a la naturaleza. Se trata de tener un otro acá, que no confundamos la ciudad como ciudad, como edificios, como cementos, concretos, fierro, pistas, veredas, no. La ciudad no es así. La ciudad es como la naturaleza. Por eso,
Dice, no es lo que hoy para nosotros, sino que tenemos que involucrar a la ciudad en la naturaleza, tener ese conocimiento, tener con él que realmente está claro, no, tenemos que vincular, que cada vez somos individuos más, ¿por qué? Porque nuestra ciudad está llena de árboles, por ejemplo, ¿no? Mismo como que tenemos con sol, entonces yo a veces me siento, tengo muchas cosas, yo voy caminando por el sitio, de repente me sale todos nosotros, y esos son, mira, 20 metros, allá, soplo, 40 metros, me voy, me compro, caminando para la sombra, qué rico. Ya no es solamente la sombra, ya hay cosas que no puede ser. Ya, gente de ellos. Pero ya no le quiere aprender el campo abierto, no, sino que es como creo que la pared es importante la pared, porque la pared como que te da más, fluye más en la corriente de aire, donde uno comienza a pensar. Si yo esto lo estuviera pensando hace 50 años y veía las cosas de otra manera, sería algo diferente, serían soluciones ambientales. Soluciones ambientales. Yo ya hice hace 40, 50 años. ¿Qué cosa he hecho? Identificar problemas ambientales, interpretar problemas ambientales, pronosticar problemas ambientales. Lo importante es haberme dedicado desde ese tiempo a resolver el problema, por ejemplo, ¿no? Hacer propuestas de desarrollo de encuentro que un alcalde se preocupe por arborizar esa avenida, las casas construidas con lo que significa, pues, confort climático, todas estas cosas son bastante importantes. Es importante el tema que estoy hablando, porque los destinos civiles nos hace ver que no tenemos que mirar la naturaleza. La naturaleza está protegida, la naturaleza está. Por eso es que existe una plataforma que les he hecho que realiza, como si se está realizando. Parte de Cuidado Outline, la plataforma de Internet, hay la otra plataforma, la naturaleza, lo que es importante. Bueno, entonces, la ciudad es el ecosistema más complejo creado por la especie humana. Esto lo dice Salvador Rueda, un urbanista especialista, y ahora el que es ecólogo es del mundo animal, del mundo vegetal, ecólogo. Pero ahora se habla prácticamente que las personas que intervienen en el proceso de construir las ciudades son ecólogos urbanistas, ¿no? Porque prácticamente es de la ecología, es decir, el estudio de los seres vivos y no vivos que interactúan y que prácticamente hacen posible que esa máxima función. Entonces, mire, la mayoría de ecosistemas, por ejemplo, un bosque y una ciudad. El especie dominante, árboles. Ciudad, mar. Fuente de energía solar. El urbano contiene fósiles. Ciclo material, cerrado. Ciudad, tierra. Estructura física, suelo, material que la ciudad sea una vida psicológica. Esta vida que tiene la ciudad que la vida. La diferencia de la ciudad. Parece que está en la casa, ¿no? Sí, por eso estoy diciendo. Yo sigo aprendiendo. Entonces, y además permite un conocimiento. ¿De qué permite? Y hago diferencia con enseñanza del tema del impacto ambiental. Porque ya el tema del impacto ambiental ya lo dejé a ustedes, para que ustedes lo aprendan por revisión vía internet. Porque yo ya lo he dicho, pero es interesante. El estudio se llama Evaluación de Impacto Ambiental. ¿Cuál es el documento que representa la evaluación de impacto ambiental? La ejecución de un estudio de impacto ambiental. ¿Cómo se hace el estudio de impacto ambiental? Se hace elaborando un documento técnico que tiene el componente marco legal institucional, el componente legal, el componente
línea base ambiental, el componente de investigación de proyectos, el impacto el componente clave de los componentes. Ahora vemos unos 5 componentes importantes. Si usted ve que tiene impacto ambiental, que tiene más de 5, es que han dividido 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6. El otro 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, está el incremento de 18.000, 20.000, cuando es un programa importante. Entonces, pero el elemento fuerte está en el estado del cielo. Marco León, ¿él les recomienda? Sí, para conocer qué leyes existen. Es importante que conozcan el proyecto 1, pues lo van a dar breves, un proyecto donde hacer los contenidos civiles vale para el proyecto. ¿Línea base ambiental? Sí, es importantísimo, porque hay que conocer el entorno, el ambiente. Pero yo lo voy a hacer, bueno, ahora tiene la parte ecológica, si eres geólogo, pero geólogo, no es geólogo, planificador, que comunica su especialidad. Bueno, entonces ya tengo todos los elementos. ¿Qué resulta ahora? Ay, viene aquí, trabajo. Eso a mí me gustaba. ¿Cómo identifico, cómo hago la revisión, la interpretación, la valoración de impactos ambientales? Y es cuando yo comencé a decir, y es lo que yo hacía. Mis amigos lo hacían y también les enseñaba. Y así yo me fui distanciando de mucha gente, porque yo era el especialista en impacto ambiental. Como que no civil, luego una de las propuestas de mejor rechazo de unas que, por ejemplo, la opción, hay control de elección, ¿no? Hay control de deforestación. Ya puse esas medidas que uno fácilmente puede dar en base a lo que uno va a hacer. Y eso es el tipo ambiental. Por eso yo me estoy dedicando ahora a ver cómo solucionamos el problema. Porque ustedes van a tener su problema. Cuando vaya a un sitio que ustedes tienen la suerte de conversar con el alcalde y lo convencen y le hacen al alcalde una propuesta que lo vamos a ver acá, por ejemplo, el aprovechamiento de las energías solares. Prácticamente ya. Solamente está ganando el progreso. O también el desarrollo de humedales, poderes naturales de conservación y el desarrollo de la biodiversidad, ya lo tienen ahí. O sea, todas son cuestiones que van a tener ustedes que ver. Entonces, la ciudad opera bajo estricta regla psicológica, a diferencia de lo que se en la domina. Por ejemplo, la ciudad como el campo. El campo tiene mucha agua que entra, y ya nos hablamos, el agua tiene que salir, ¿no es cierto? La ciudad tiene muchos materiales que procesan, no se van a quebrar, tienen que salir, ¿no es cierto? Pero ya en los últimos años se ha visto por mucha gente cómo la basura la botan, la basura hay que reciclar. Antes la basura la reciclan, no, hay que producir energía de la basura, ¿no? Y entonces están creando industrias de gimnasia, los hornos, que formaban el campo de producción de energía eléctrica, procesadores por calentamiento de fondos que hay por favor. Anatomía del ecosistema urbano. Miren ustedes, el sistema urbano, si no lo van a ver por el sistema, el cuerpo humano, ¿no? A veces el ruido, que aquí está la anatomía del ecosistema urbano. Pueden ver ustedes las zonas urbanas, la curva la vegetación, la fertilización, la vivienda, y otro, flor urbano, árboles, parques, y también eso es prácticamente exterior. Abierto, la atmósfera, la hidrósfera, los urbanos, canales, suelos, materiales de protección. Y cuando hablamos de los otros programas, producto de transporte, economía, cultura, gobernanza.
el ser humano como especie humana, modificando totalmente el entorno, dando el flujo de todas las demás. ¿No? Como ustedes ven, casi parecido al ecosistema que ya sabéis del salón de clase. Objetos, seres humanos, alimentarios, todos, electricidad, ¿no? Y todo lo que creo que en cambios más. Este es un curso muy importante, este tema muy importante, que estoy hablando. Yo nunca sigo introducido, yo nunca tuve esa posibilidad. Y yo imagino que era una fuerte dosis de experiencia y de enseñanza y de importancia de la tecnología urbana. Y usted, donde va en cualquier sitio, uy, que se cuente en qué sitio está, mira el tipo de roca, no por menos roca de la meta, mira de que está sostenido con árboles con raíces profundas, fuertes que amarran el suelo. Oye, la humedad es demasiado acá, y entonces aquí tenemos un problema de un envejecimiento del suelo, alta precipitación. Tenemos que tomar en cuenta, entonces hay que hacer reforzamientos obligados de tal manera que se canalice el agua fuera de la estructura, o sea, que también se doble para que la obra sea más duradera, ya es una cuestión nuestra. Es decir, necesitamos defender esa estructura. Necesitamos que el agua no se infiltre y al no infiltrarse, entonces hay que hacer canaletas, ¿verdad? Una cosa que entonces, más que nada propia de cada uno de ustedes que tienen que surgir de su propio conocimiento, de su propia realidad. ¿Ya? ¿Vimos? Debo tomar mucho, es avance. Dado si eres, estamos haciendo ahora agonizantes, ¿no? Pero debe ser conocido, debe ser de buen nivel. Y ellos tienen principios operativos del colectivo humano. Esto de aquí es novedoso. ¿Qué es verdaderamente la ecología urbana? La ecología es un tema biológico. La ecología solamente era un curso que lo crearon los biólogos, que lo estudian por la naturaleza misma. El biólogo conoce bosques, el suelo, como un ecosistema, pero es un ingeniero civil a otras alturas, ya, el ecosistema. En tanto conocimiento que existe, no puede darse esta formación, porque a ustedes les va a decir la universidad, interesante este libro de ecología, interesante este libro de biología, interesante son las ciencias sociales, interesante es la historia, porque todo eso alimenta, ayuda a ver el foro del código, ¿no? Por ejemplo, Smith Leffer, bueno, yo tengo una invitación muy grave para este fenómeno que es López ya. Ahora últimamente he enterado, por ejemplo, que él ha sido uno de los que ha descubierto el Palacio Mozán. Sacaron una ley para realmente preservar todo un momento histórico. Pero este señor, ¿qué es lo que hizo? En una noche se ha tirado abajo el palacio, la carne, más alto, y toda la unidad de equipo. O sea, toda la belleza, todas las cosas internas, de todo aquí. ¿Para qué? Para dejar un campo abierto para sus inversiones, hoteles, o sea, ¿por qué? Porque no tiene cultura. No tiene cultura, no tiene respeto por personas, no tiene respeto por la civilización. Es como Trump, quieren eliminar una civilización, imagínense un tipo nuestro, poder de fuerza, lo que significa una civilización, como él lo dice, tranquilamente,
como que prácticamente lo pueden hacer, ¿no? Arrasar con la humanidad, y nosotros los demás ni siquiera dependemos porque estamos ocupados en otras cuestiones. Bueno, ustedes saben que esta expresión que estoy haciendo ahorita es una expresión de la OMC, pero no como expresión de ahorita, es una expresión más formal. Una expresión más formal. Pero he preparado, como preparé el otro día también, en los momentos de ustedes han tenido la oportunidad de ver justamente el diseño, biólogos y hidráulicas frente a eventos extremos, ¿no es cierto? Igualmente, eso fue un tema que tuve que exponer con el comité de desastres y riesgos, y me pidieron preparar un documento de tal sitio. Lo que digo yo, bueno, el gasto de esta presentación fue ya profesional, enfocado y dando el tema ambiental, yo aprovecho que enseñar a los alumnos. En este caso, yo lo que estoy haciendo ahorita es presentarles un tema, me motiva. Y al motivarme el tema, me motiva más enseñarles a ustedes. Pero sigo pensando que ustedes no se están descuidando del tema ambiental. Tienen el impacto ambiental y eso me encargo que ustedes tienen que llevar las puestas. Es decir, bueno, yo impacto ambiental, yo hago esto. De ferrocarriles, de puertos, de aeropuertos, de centros turísticos. ¿Por qué? Porque ya tengo la llave. Ahí me han dicho que en esa gaveta, que es el sector de agricultura, como proyecto de migración. En este otro de transporte están las carreteras, los puertos, los aeropuertos. Entonces, si me quieren traer un proyecto de vivienda, tengo mi vivienda. Si tengo que hablar de migración, tengo las armas, o cosas por el estilo. Entonces, yo tengo que grabar, revisar, que es el estudio de impacto ambiental. Pero ese estudio de impacto ambiental tiene conceptos, y esos conceptos son los que ustedes están aprendiendo. Yo les he enviado ahora, el sábado, creo, la semana pasada, les he enviado artículos referentes a la carretera central, donde ustedes van a ver ahí cómo una carretera se evalúa ambientalmente. Esa carretera que se está haciendo no responde a una facilidad ambiental, ni a una facilidad técnica, ni a una facilidad económica. Facilidad económica porque es muy cara. Facilidad técnica porque no está bien desarrollada. Y ambiental porque está prácticamente afectando muchos principios de la ecología y muchos principios de la naturaleza. Entonces, en ese documento ustedes tienen que leerlo, pero ya verlo como una parte realmente de la aplicación. Para que es importante, porque tú vas a un chiste, porque cada un proyecto, y uno puede olvidar el tema ambiental. Tienes que decir por acá, no, acá tampoco, se viene ciclos profesores. Por ejemplo, yo he trabajado mucho en el campo, realmente, por este parte, tengo que decirlo, ¿no? Entonces el Banco Mundial para colegios en Bolivia. Y prácticamente, en principio, a mí me gusta trabajar siempre proyectos grandes. Pero en mi caso eran proyectos pequeños. Los proyectos eran financiar, reforzar los centros educativos. Cuando yo tuve que ver los proyectos era ampliar un salón de clase, colocarle un servicio de baños autoterrestres, cosas de ese tipo. Entonces, pero habría que hacer una evaluación ambiental. Y la evaluación ambiental es la diferencia que esa casa, ese edificio, ese local, que era un colegio, y uno lo ve, está ubicado en una quebrada seca. Esa quebrada seca, ¿qué significa? Que en cualquier momento se activa un flujo de lodo, el flujo de lodo viene y se lleva la edificación. Otro, que el ambiente de biblioteca que se estaba ampliando, en el sitio se veía ver toda una, como se llama, cárcava. Probablemente, ¿cómo vas a hacer colegio? Justamente una cárcava, pero así se diseña. Por lo fácil que tiene que decir, no es una bahía, tiene que cambiar de sitio. No se puede hacer ese trabajo.
Entonces son cuestiones que tienen ustedes ver que lo ambiental es ver lo que otros no ven. Llegan y quiero seguir, se meten con máquinas, con todo, a trabajar. Un momentito, compadre, tú no puedes sentarse, tú lo que tienes que hacer es pedir permiso primero. Pero antes de pedir permiso, tiene que tener el documento que se llama estudio de impacto ambiental. Que vienen las medidas del estudio de impacto ambiental, dice que cuando llega un grupo a trabajar en el sitio, debe mantener la tranquilidad y respetar las condiciones locales. Por lo que realmente no viene para que uno se aloje en un hotel o en una casa, no. Si hay un trabajo grande, tiene que tener un campamento. Y ese campamento es lo más lejos de la ciudad. Ustedes saben que prácticamente nuestra idiosincrasia, la pobreza, hacen que mucha gente atropelle, abuse, y eso puede causar conflictos sociales muy serios, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces hay varias partes que están en relación al comportamiento del grupo humano que llega al sitio, que tiene que llegar respetando el sitio, la casa, los lugareños. Entonces todo eso implica poder realmente entrar a una obra con todas las cuestiones propias de respeto a las personas. Bueno, entonces ahora viene el principios operativos de la ecología urbana. Qué interesante, están los cuadros tan bonitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay zonas con barrios densos, parques abiertos, centros comerciales, hay una heterogeneidad espacial, un mosaico de medio ecosistema, barrios diversos, parques abiertos, centros comerciales, ¿no? Hay una intersección humana, natural, los ciclos ecológicos, ciclos del agua, la regulación climática, siguen operando bajo y sobre el progreso, no se llama activismo como 50 el sistema urbano, entonces la dimensión realmente que es la parte de importante es el dinamismo constante, mutación continua de la demografía y la tecnología, espacios que cambian, poblaciones que se mueven de un lado a otro. En la mañana yo vengo caminando, veo que el sistema urbano está lleno de gente, y vemos que está lleno de gente, y tengo que por dónde voy por acá, está lleno de gente, voy por acá, ya implica incluso por cuestiones de movilidad, cuestiones de dinero, de ahorro, ¿no? Yo lo digo porque yo de la mañana y muy temprano, pero no dice mi taxi, porque yo siempre hago un taxi, pero no sé me ejercicio, voy a caminar. Allí caminando, vine con mis zapatos de arreglado para caminar, y entonces hubo un momento en que tuve que decir, cuando voy por acá, voy por allá, y las luces acá están vacías, acá están más cargadas, y después me voy, pero me voy con los mismos cargados, me voy por acá. O sea, y esto sucede con una persona. ¿Cuántas decisiones no se toman a nivel de todos nosotros? Cada uno de nosotros, y todos salimos divinos que justamente un dinamismo constante, mutación continua de la jerarquía, ¿no? Servicios ecosistémicos, la naturaleza urbana purifica el aire, controla la temperatura y protege la salud mental humana, ¿no? Y todo eso ahí encuentra los principios operativos de la ecología urbana. Y una serie de cuadros que muestran las tendencias migracionales, las tendencias que están viviendo la tierra, el terreno mismo que significa muchas veces el beneficio para algunas personas, como el fulano que acabo de hablarle, ¿no? Que no respeta la reglamentación, con tal de tener dinero. Por ejemplo, tengo que hacer la prolongación de la vía Expreso Sur, lo hago porque ya voy a tener un montón de gente que va a pasar, pero que una ingeniería no ha respetado el expediente técnico, o sea que prácticamente ya desde ese punto de vista vean ustedes la naturaleza de esa persona que no respeta realmente ni la profesión ni la ingeniería, y se ha ido como colegio de ingenieros, por ejemplo, debería, o como autoridad, debería sancionarse. Lo mismo ha hecho con la FEADEM. Todo el mundo está contento con su carretera, su pasta, su asfalto, con todo puesto, pero eso va a quedar en nada luego, porque esos proyectos van a tener que hacerse nuevamente.
han sido hechos con fines, con fines electorales. No es importante que ahí se vayan 10, 12, 20 millones de soles, en lugar de dar 10, 12 millones de soles a los centros de existen, octubre, familia, tuve madre, ¿no? Entonces, ¿cómo se le quiere hacer el ambiente? Es lo que va a pasar. Seguimos a otra. Un metabolismo lineal defectuoso, que es interesante. Miren, el metabolismo lineal defectuoso va a cambiar. Antes era así, pero ese mecanismo lineal defectuoso ya saben qué significa. Todo se acumula, todo sale. Pero no se recupera. No hay los principios de reutilización, reciclaje, reuso. 3 cerros tengo que meter acá. En la obra, oye, coloco todo el material reciclable, papel, vidrio, tachito. Si uno es el chico, dice, te voy a multar. La semana me acumulas acá, no quiero ver los días lunes, nada de material, tú me lo sacas de la casa. Entonces desaparece de ese sitio el material que no se usa, pero tampoco lo vas a llevar a cualquier parte. Tiene que tener permiso de autorizaciones dónde lo vas a colocar, porque el orden generado internamente tiene que ser un orden también internamente medido. Ya estos criterios son propios de ustedes, y propia inteligencia de ustedes, hacen que a dos editores nos deben abordar. Yo solamente aquí traigo algunas noticias para seguir aprendiendo. Realmente. Yo estoy mirando allá porque no lo sé. Estoy ayudando a la lectura. Y por si estuviera hablando de así. Y como no lo sé, me doy una botita, camino, converso con ustedes, y no ponemos una situación que es. Ahorita, estas páginas son de 100 pesos. No las he visto. No las he visto. Pero traigo una tabla de conocimiento. Y ese también conocimiento que permite es necesario. Entonces, ¿ven? Cuando empiezo y como dice, un metabolismo lineal defectuoso, ya no tiene lo que está complicado. Ahí está, claro, el agua, el río vino, energía, la línea de producción de aquí de los chicas a la calle. Alimentos, la agricultura, materiales, todo lo que entra, ¿por dónde entra? A Lima, por la Panamericana del Norte, Panamericana del Sur, por la Panamericana Central, por el aeropuerto, por el mar, todo eso es la ciudad. En la ciudad, ¿qué cosa hay? Hay una maquinaria, toda esa maquinaria procesa, la forma en bien, todo eso. Entonces, pero realmente hay cierto material insostenible con la salida, el volumen ambiental es insostenible. La salida de nuestro sistema, creando un sistema que se agota a sí mismo. Entonces, todo acá es el sistema del metabolismo de salida, emisiones de CO2, agua residual, calor, residuos sólidos, y en estos casos todo va al mar. ¿No? Entonces, es el metabolismo, o sea, lo que implica realmente cómo Lima 3 se desarrolla. Imagínense, días que no haya recojo de basura, ya ustedes ven las calles con el día que no haya transporte, ya se imaginan que después ya hay una serie de cuestiones de esto, el metabolismo, o sea, el metabolismo como el ser humano, el metabolismo en la ciudad. Esto es la tabla de sentido. Así viene, por favor, los síntomas de un sistema fragmentado. Un sistema fragmentado es cuando no miras todo. Mire, yo utilizo la Biblia, como digo ahorita, viendo la imagen, pero no lo he leído. Lo estoy haciendo yo en mi clase con este material, porque tengo unos cuantos datos. Al hablar fragmentado, ya estoy viendo que realmente el ecosistema es único, es un todo, es una unidad. No puede fragmentarse, no puede evaluarse separadamente, tiene que evaluarse globalmente, en su totalidad. Y en ese documento que les he enviado a ustedes en la carretera, ahí se habla que no puede haber fragmentación, no puede haber estudios, no hay indivisibilidad. Entonces, pues tiene que pasar los estudios. Y entradas
agua, energía, alimento, material. Entonces, todo esto es esto, que ahí se introduce un problema que se llama redes. Las redes, interferencias, significa que hay afectaciones de la biodiversidad y fragmentación de hábitats naturales, ¿no? O sea, que está en una serie de cuestiones. Hay una absorción y eliminación de severos por falta de suelo permeable. Asimetría de frutos, desigualdad contrafactual. La calidad ambiental varía drásticamente según el código que se está. O sea, flujo de calor, isla de calor, todo esto acá es la fragmentación, es decir, por el sitio de partes que ataca el tema ambiente, protecciones propias de lo que sucede en lugares donde hay colapso de redes, hay fallo de absorción, hay asimetría de tiempo y todo lo que significa punto de calor, vulnerabilidad sistémica. Entonces viene ahora y dice, Lima es una ciudad vulnerable. Lima es una ciudad vulnerable. ¿Vulnerable a qué es Lima? Sismos. ¿Cómo? Sismos. ¿Cómo? A los sismos. ¿Qué? Los terremotos. Claro, sí, claro. Vulnerable, sísmicamente. Guay, lunes, todo lo que implica. Vulnerable a qué? También. Olas de calor. ¿Cómo? Olas de calor. Ola de calor. Vulnerable a qué? ¿Saben todo lo que puede entrar? Variación climática, ¿no? Por ejemplo, de repente, en Lima, en San Borja, en Caraballo, en Turquita, en Chorrillo, caramba, dice que hay modo de frío, dicen, ¿no? Sobre todo aquí los que viven en la Vía Salvador, vía el sitio de mi Vía Salvador, en otro lugar, y hay una humedad en verano e invierno permanente, que dice que es el ciclo de Lima, ¿no? Me llamaría aquí. Entonces, oye, no, aquí no hace frío. No, aquí hace frío, pero oye, vives en Chorrillo, vives en San Isidro, Barranco, frente al mar, está la humedad, la neblina, ¿no? No, yo aquí calor, estoy en camisa, nada más, entonces no, aquí no son de cuatro vigencia. O no ustedes una molina, pues fueron diferentes, ¿no? Pero ustedes vean cómo la fragmentación ahí es importante tomar en cuenta, porque hay una fragmentación climática, ¿no? Entonces, no puede dejarlo de lado, tiene que considerar. Entonces, hay que tener en cuenta en el desarrollo urbano, y yo dónde le voy a poner más árboles, donde más árboles es Villa Salvador, zona que están desérticas, más lejos del mar, ¿no? Pero Villa Salvador debía ser diferente, ¿por qué? Porque no aprovechaba la naturaleza. ¿Por qué? Porque en toda zona cercana, digamos, ya camino a los Andes, hay mucha loma costera. Y hay que aprovechar la camanchaca, hay que aprovechar la humedad, o sea, lo que es la neblina. En Chile se dice camanchaca, en Bolivia se dice camanchaca. O sea, es inteligente, la camanchaca la usa para tener pues, el agua para su diario, es decir, basta de poner en esas zonas una red, una malla y una conexión de agua natural que cae en techo de una casa, en un vaso, en un depósito, ¿no? Ya más o menos va que estás trabajando con la naturaleza. Estás trabajando con la naturaleza. Esas son cuestiones que deben de ir viéndolas en esa perspectiva de control climático para el control humano del siglo XXI. ¿Vamos a visto un poquito? Proceso de ¿de qué? Un progreso,
Dentro de eso son el método de bien, reducir, reducir y determinar cognitivos de un proceso con elementos del siguiente. Mejor lado, la compacidad de incidencia eficiente, complejidad, diversidad de instituciones, eficiencia metodológica, solución social. Prácticamente todos los mecanismos de funcionamiento de densidad. Densidad es importante porque la población debe distribuirse en tantos metros cuadrados por persona, tantos metros cuadrados por áreas y viviendas familiares de 6 personas. Pero todo eso prácticamente es densidad. La siguiente, herramientas del urbanismo ecosistémico. Y que es interesante hacer. Este libro se paga por primera vez. Herramientas, terminaba la mención, herramientas del urbanismo ecosistémico. Entonces, infraestructura verde y azul, corredores ecológicos destruidos y la renaturalización de cuerpos de agua para restaurar servicios ecosistémicos. Hay una ciudad donde la algunas áreas verdes, el agua es azul, el verde es verde, y la arriba, infraestructura verde y azul. Metabolismo eficiente, sistemas totales de energía y agua, integrando la economía circular en el diseño del barrio. O sea, prácticamente van en cuenta la eficiencia y el uso de los materiales, espacio, los principios que rigen las leyes de la dinámica, no hombre que la energía no pudiera existir solo de otra forma, que da lugar al uso, reuso y a la reutilización. Gobernanza resiliente. Toma de decisiones participativas y adaptable a nivel interlocal. ¿Qué significa esto? Gobernanza, es decir, que hay alguien que se preocupe, pues. Es decir, la Junta de Vecinos, las autoridades municipales, que hagan todo lo posible para una buena gobernanza de salubridad, buena gobernanza de parques, buena gobernanza de tráfico vehicular. Todas las cuestiones contribuyen a que esto sea herramientas de los organismos ecosistémicos. La siguiente, por favor. Estos son los sistemas de ejemplos en Singapur, en Medellín, en Barcelona, por ejemplo, en Barcelona, las casas. Yo estaba en Barcelona, me llamaba mucho la atención. Yo viví en Barcelona. Hay un montón de esquinas. Acá es un mochado. Y en el lugar del parque, hay una esquina como acá 8 esquinas o 5 esquinas que le llaman. Es un mochado. Medellín, fabuloso. La formación de espacios. Por ejemplo, el tipo de transporte de los vehiculares. Abajo, prácticamente el aprovechamiento de jardines y parques. La ciudad de Singapur, por ejemplo, el crecimiento verde, vegetación, paredes, todo el edificio. El enfoque ciudad-jardín. ¿Qué dice? También, exploración radical de biodiversidad, infraestructura verde vertical con alta densidad. Mecanismo, integración radical de biodiversidad e infraestructura verde vertical en alta densidad. Enfoque, transformación socioecológica. Mecanismo, uso de infraestructura pública de transporte y parques, biblioteca para poseer la desigualdad socioespacial y geográfica. Y el enfoque, las supermanzanas. Mecanismo, rediseño del
la movilidad para recuperar el espacio público, reducir el tráfico e implementar la heterogeneidad barrial. Claro. Obviamente, los dividendos sistémicos, para mí es un concepto nuevo, yo siempre lo veo, dividendos sistémicos. Los dividendos sistémicos pueden ser beneficios, ¿no? Los dividendos sistémicos. ¿Qué beneficios tienen? Confort climático, prudencia vehicular, ¿no? O sea, hay que lo que será. Resiliencia total, capacidad probada para poder y recuperar crisis climáticas, sanitarias y económicas. Eficacia de recuperación de recursos, ahorro económico mediante la optimización de energía y agua. Y todos los beneficios de verdad, aquí me dicen justicia ambiental, regeneración de zonas vulnerables, asegurando acceso, equilibrio, prácticamente la ciudad como ecosistema y manejada funcionalmente, quiere decir que trabajamos en una ciudad en equilibrio y por lo tanto una ciudad donde hay tranquilidad, paz social, salud mental y tantas cosas. Y el tema yo ingeniero civil, yo tenía que ver realmente cemento, las vigas, crear, casas, pisos, madera, me dicen construir como en los pueblos. La ciudad no es el problema que debemos erradicar, es un ecosistema que debemos aprender a gestionar. Es un ecosistema que debemos aprender a gestionar. La ciudad no es el problema que debemos remediar, es un ecosistema que debemos aprender a gestionar. Porque todo queda ordenado perfectamente. Dios se parece a Dios metropolitana del disco. Cada el valle del Río Libre, es nuestra cita. Porque antes de así, 36.000 hectáreas que tenía el valle del Río Libre, ahora no tiene más que 800, 300 hectáreas. Es decir, prácticamente los verdes desaparecen. Y la ciudad apareció. Bajemos dejemos de construir contra la dejemos de construir. ¿Qué hemos hecho nosotros? Así que por acá, así que por allá, por el que acá, por el que allá, acabamos con el valle de Río Lindo. Cada quien tiene que ir a su casa, y después de su casa, hacen primeros familiares, y tienen que tener de todo. Cada plan de un enfoque y vivienda debe ser diseñado reconociendo que un cambio en una parte inevitablemente transforma el todo. Claro. O sea, por acá empujas y todavía no hay problema. Creo que ahí terminó. Es un regalo a ustedes. Todas las clases que dan ustedes son clases innovadoras. Porque yo ya solucioné mi problema y el que no entiende me tiene que preguntar. Así que aquí no hay que, no, señores, todos ustedes tienen que saber impacto ambiental. Yo no voy a estar agarrando un estudio de impacto ambiental y hablando de este impacto ambiental es el que viene ustedes. Cada día me aburre. Yo voy a estar viendo lo mismo todo el tiempo, no. Ustedes van a estar dando tacadas por doble. Uno, el tema de identificar, predecir, implementar, implementar impacto ambiental a través de un estudio de impacto ambiental. Ahí debería quedarse. Pero estamos haciendo acá con las condiciones. ¿Cómo solucionamos y planteamos soluciones ambientales en una ciudad? Trabajando en función de un ecosistema. Trabajar parte artificial hecha por el hombre, si fuera la naturaleza misma.
adentro y el agua sale. Es igual como el agua entra al bosque y sale del agua, y también igualmente. El bosque tiene hojas que detienen el agua, está libre ya también, cuando tiene salida para que tiene el agua, canaleta, yo no puedo decir, voy a efecto de mi casa, 5:30 de la tarde, mira, después me entrega los autos, ya saben, yo quiero aprender más. Y mejor me dicen que antes de muy trabajo, una buena presentación, y una muy bien.